Sí, mi nombre es Agustina Lescano, soy estudiante de Arquitectura y Filosofía y participo en espacios de docencia e investigación en esta facultad. Y en esta oportunidad yo quería hablarles de este texto que escribí sobre un viaje que hice a San Pablo y se llama Crónica de viaje, 4 días en San Pablo. Lo primero que me gustaría hacer es organizarme en el tiempo. Esta imagen es casi un mapeo del recorrido que tuve desde ese viaje en particular hasta este momento que estamos compartiendo. Yo viajé a San Pablo en el año 2015, invitada por un grupo de profesores y alumnos. Éramos un grupo de casi 70 personas viajando por 4 días en San Pablo. Y en ese viaje pasó algo que fue lo que me permitió pasar a la segunda etapa, que es escribir una crónica. Y fue que durante el viaje yo dibujé edificios y momentos. Entonces cuando volví de San Pablo tenía un cuadernito negro lleno de dibujos y relatos. Y pasó que yo le mostré esos dibujos a una amiga, Eugenia, y esa amiga se lo mostró a otra amiga, a Mabel. Y ella me pidió que tradujera estos dibujos a un relato, que le pusiera palabras a los dibujos. Y lo hice, y entonces este viaje que se transformó en dibujo terminó siendo un texto de varias hojas relatando cada día en San Pablo. Pasó mucho tiempo, ese texto se formalizó, se convirtió en una crónica de viaje y es el texto que presenté al Instituto de Arte Americano y hoy tengo que contar. Y lo que me pasó fue que sentí una gran incertidumbre porque me costaba imaginar cómo se puede llegar a hablar de algo tan específico en el tiempo que quedó atrás. Entonces lo que hice fue empezar por el principio, empecé a pensar sobre el concepto de tiempo porque uno de los significados etimológicos de la palabra crónica es tiempo, y me puse a estudiar el concepto de tiempo de Henri Bergson, y lo que descubrí es que al volver a pensar sobre San Pablo, al intentar volver a recordar esos días, yo en definitiva lo que estaba haciendo era tomar imágenes del pasado, pero las estaba interpretando con sentimientos y emociones de mi presente. Entonces a esta pregunta acerca de cómo contar una crónica, le encontré esta respuesta y es el vivir un nuevo recuerdo. Entonces lo que me gustaría hacer en este momento es compartir con ustedes un nuevo recuerdo que yo elaboré de ese viaje que hice en 2015. Y este recuerdo tiene que ver con el concepto de la sombra. Y lo curioso es que la palabra sombra no estuvo asociada a esos dibujos y a esas memorias de San Pablo, sino hasta hace muy poquito en el que tuve la oportunidad de hacer otro viaje a otro lugar distinto. Este dibujo es del Museo Brasileño de la Escultura de Paulo Mendes da Rocha y lo que me interesó de este día fue el espacio urbano que genera ese gran semicubierto. Éramos muchas personas casi jugando, pasando de un lado al otro de la viga y después simplemente charlando debajo de ese gran espacio semicubierto. Y este es otro ejemplo, es el Museo de Arte de San Pablo de Lina Bobardi. Y en este caso en particular, como se hablaba ayer de que uno cuando viaja confirma y descubre cosas, me pasó que otra amiga, Antonia, me decía que Lina Bobardi le regalaba un espacio de silencio a la ciudad con su arquitectura. Y lo comprobé y descubrí algo más. Cuando nosotros veníamos caminando por la avenida Consolazao, cuando llegábamos a este gran espacio semicubierto, desde los sentidos pude experimentar ese silencio, porque realmente es como si la ciudad se callara por un momento. Y por otro lado era un silencio a nivel formal, porque la ausencia de materia era un vacío que era como una pausa en todo este recorrido que veníamos haciendo, y fue un espacio que creo que todos valoramos muchísimo. Entonces lo que me pasó es que tanto en la arquitectura de Lina Bobardi como en la de Paulo Mendes da Rocha, yo me llevé la idea de que ellos, con estos semicubiertos, le regalan un espacio a la ciudad, que son espacios netamente urbanos. Y en este otro viaje, este es un dibujo del Pompidou en París, de Renzo Piano y Richard Rogers, yo en esta plaza volví a identificar un espacio para la ciudad. Pero sin embargo eran muy distintos, entonces me puse a pensar cuál era la diferencia entre estos dos espacios que estos arquitectos le regalan a la ciudad. Y lo que me di cuenta es que esta plaza es casi un atrio, el edificio se retira y le regala este atrio
a la ciudad, muy distinto a los espacios semicubiertos de Brasil, que eran casi como una cueva. Yo estaba abajo del edificio. Y cuando pude establecer esta comparación, me acordé de algo que nunca había pensado, y era que yo en Brasil, cuando caminaba, por momentos sentía que el sol duele, y el sol era muy intenso. Y cuando yo estaba en esos espacios semicubiertos, en realidad lo que experimentaba era una sensación de refugio única, y recién cuando ese manto de sombra nos cobijaba, recién ahí podíamos disfrutar de ese espacio urbano con las personas. Así que este es el nuevo recuerdo que comparto con ustedes, y es el pensar estos espacios semicubiertos como espacios para la ciudad, que son esencialmente espacios de sombra. Muchas gracias.